Bienvenidos un día más a su canal predilecto, ese rincón donde desmenuzamos los romances, los dramas que nos hacen suspirar y los secretos mejor guardados del universo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos chismosos, nos sumergiremos de lleno en un tema que ha provocado más debate que una final de Champions League entre el Real Madrid y el Barcelona. Sí, lo adivinaron. Hablamos de Altay Ulusoy y Sereni y Sarkaya. La pregunta que nos carcome por dentro, que nos quita el sueño y que nos tiene pegados a las pantallas: ¿amor real de cuento de hadas o un drama explosivo digno de Hollywood? Preparen sus pañuelos, porque vamos a necesitarlo. Vamos a analizar cada detalle minúsculo, cada mirada que valga oro, cada rumor que nos haga volar la imaginación y cada separación que nos rompa el corazón en mil pedazos. Vamos a desempolvar los archivos más recónditos, vamos a buscar declaraciones que se creían perdidas en el tiempo y, lo más importante, vamos a sacar nuestras propias conclusiones, esas que nos dicta el corazón. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Y no olviden darle clic a la campanita, que no se les escape ni una pizca de nuestros jugosos chismorreos turcos. Bien, mis amores, como en toda buena historia, empecemos por el principio. Para aquellos que han vivido en una cueva los últimos años, o que recién se están dejando seducir por el maravilloso mundo de las series turcas, Altay Ulusoy y Sereni y Sarkaya son dos de los actores más populares, talentosos y, por qué no decirlo, guapos de Turquía. Altay, con ese carisma arrollador que derrite hasta el hielo del Bósforo, nos conquistó en Medcezir con su papel de Yaman Koper, el chico rebelde de buen corazón, y luego nos dejó boquiabiertos en El Protector de Netflix, demostrando su versatilidad como actor. Sereni, por su parte, es una verdadera reina de la actuación, conocida por su belleza que eclipsa al sol y su talento innato en series como Adivinen, Medcezir y más recientemente Sameran, donde nos demostró que es una diosa en la pantalla. Su historia, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, comenzó en el lugar donde la magia se hace realidad, un set de grabación. Fue durante el rodaje de Medcezir, la adaptación turca de la serie estadounidense de OC, donde la chispa, según cuentan las crónicas rosas turcas, se encendió con la fuerza de un volcán. La química incandescente entre Yaman Koper y Mira Beylice, sus personajes en la serie, era tan palpable que parecía que podían prender fuego a la pantalla. Y esa química aparentemente se extendió como la pólvora fuera de las cámaras. Los paparazzi turcos, esos maestros en el arte de detectar cualquier movimiento sospechoso, esos sabuesos del corazón, comenzaron a publicar fotos de la pareja juntos fuera del set, cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes con vistas al Bósforo, paseos de la mano por las calles adoquinadas de Estambul, viajes a lugares paradisíacos como las playas de Bodrum. Las pruebas parecían apuntar, sin lugar a dudas, a una relación que iba mucho más allá de la simple amistad entre compañeros de trabajo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, mis chismosos favoritos. Porque a pesar de la evidencia fotográfica que inundaba las revistas y los constantes rumores que resonaban en los mentideros de Estambul, Altay y Sereni siempre mantuvieron un perfil bajo, más bajo que un submarino, sobre su relación. Nunca la confirmaron abiertamente, nunca se dejaron llevar por la euforia del momento. Siempre hablaron de una amistad muy especial, de un gran cariño, de una conexión única que trascendía lo ordinario. Pero la palabra novios o pareja parecía estar prohibida, vetada, borrada de su vocabulario. Era como si temieran pronunciarla, como si fuera una bomba a punto de explotar. Esta ambigüedad calculada, este juego de sí, pero no, alimentó aún más las especulaciones y las teorías conspirativas. Algunos decían que era una estrategia de marketing brillante para mantener el interés del público en Medcezir, para que la serie siguiera siendo el tema de conversación en todos los hogares turcos. Otros, más celosos de su intimidad, argumentaban que preferían mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, que no querían que su relación se convirtiera en un circo romano. Y otros, los más maliciosos y desconfiados, insinuaban que en realidad nunca hubo nada serio entre ellos, que todo era una fachada cuidadosamente construida para contentar a los fans y para mantener la llama encendida de la serie. Durante los años que duró su supuesto romance, Altay y Sereni protagonizaron portadas de revistas, fueron nombrados la pareja del año por todas las publicaciones del corazón y se convirtieron en un referente para muchos jóvenes turcos que veían en ellos el ideal de amor moderno. Su relación, real o ficticia, generaba una gran expectación y cada movimiento que hacían era analizado al detalle, desde la ropa que llevaban hasta los restaurantes que frecuentaban.
Era como si estuvieran viviendo en una pecera de cristal, observados constantemente por miles de ojos curiosos. Pero como todas las historias de amor, la de Aatai y Sereni llegó a su fin. Después de varios años juntos, en 2015 anunciaron su separación. Y como era de esperar, la noticia causó un revuelo enorme, un terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los fans quedaron devastados, las revistas se llenaron de titulares sensacionalistas y los mentideros de Estambul no hablaban de otra cosa. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, fueron objeto de todo tipo de conjeturas y especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles que les impedían pasar tiempo juntos, de celos profesionales que envenenaban la relación y, por supuesto, de terceras personas en discordia que se interponían en su camino. Era como si cada uno tuviera una versión diferente de la historia, como si estuvieran jugando a un juego de él dijo, ella dijo que nunca llegaba a ninguna parte. Algunos medios turcos incluso llegaron a afirmar que Aatai y Sereni habían tenido fuertes discusiones durante los últimos meses de su relación, que la convivencia se había vuelto insostenible, y que la separación era la única solución posible para evitar males mayores. Otros, sin embargo, apuntaban a que la ruptura se debió a la presión mediática asfixiante y a la dificultad de mantener una relación sana y estable en el ojo del huracán. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Aatai y Sereni tomaron caminos separados y dejaron a sus fans con el corazón roto y con la sensación de que un cuento de hadas había llegado a su fin. Pero aquí no termina la historia, mis queridos chismosos. Porque, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los rumores de reconciliación nunca dejaron de circular. A lo largo de los años, se les ha visto juntos en varias ocasiones, ya sea en fiestas exclusivas, en eventos benéficos o simplemente paseando por las calles de Estambul, como si el tiempo no hubiera pasado y como si nada hubiera cambiado entre ellos. Estas apariciones esporádicas, como un rayo de esperanza en la oscuridad, han reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con ver a Aatai y Sereni juntos de nuevo, caminando de la mano hacia el altar. Algunos incluso creen que su separación fue una estrategia brillante para alejarse de los focos mediáticos y vivir su amor en secreto, lejos de las miradas indiscretas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es posible que Aatai y Sereni sigan sintiendo algo el uno por el otro, a pesar del tiempo y de las circunstancias? ¿O simplemente son buenos amigos que se reúnen de vez en cuando para recordar los viejos tiempos? ¿Es posible que el amor haya quedado reducido a una simple amistad? La verdad, como siempre, es difícil de saber. Tanto Aatai como Sereni han rehecho sus vidas sentimentales y han mantenido relaciones con otras personas. Sin embargo, la sombra de su pasado romance siempre planea sobre ellos, como un fantasma que se niega a desaparecer. Y es que la química entre ellos es innegable. Cada vez que se les ve juntos, las redes sociales se incendian, los fans enloquecen y los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. Su historia, real o ficticia, ha dejado una huella imborrable en el corazón del público turco, que sigue soñando con un final feliz. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿amor real de cuento de hadas o un drama explosivo digno de Hollywood? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Es innegable que hubo una conexión especial entre Aatai y Sereni, una chispa que encendió la pantalla y que probablemente se extendió fuera de ella. La química que tenían en Medcezir era evidente, palpable, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Pero también creo que su relación estuvo marcada por la presión mediática constante, por las exigencias de sus carreras profesionales y por la dificultad de mantener una vida privada en el mundo del espectáculo. Todo esto, sin duda, contribuyó a que su romance fuera más dramático y explosivo de lo que podría haber sido en otras circunstancias. Al final, lo que realmente importa es que Aatai y Sereni sigan siendo grandes profesionales y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Si además son felices en el amor, ya sea juntos o por separado, pues mucho mejor. Lo importante es que encuentren la felicidad, que vivan sus vidas al máximo y que sigan deleitándonos con su talento. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Aatai y Sereni volverán a estar juntos algún día? ¿O su historia de amor es cosa del pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. No se corten. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo cargado de chismorreo turco. Recapitulando, hemos analizado la relación entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarıkaya, desde sus inicios en Medcezir,
hasta su separación y los constantes rumores de reconciliación. Hemos llegado a la conclusión de que su historia es una mezcla de amor real y drama explosivo, marcada por la presión mediática y las exigencias de sus carreras. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Y ahora, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes de este culebrón. ¿Son fans de Atay y Seriney? ¿Creen que hacen buena pareja? Cuéntenme todo. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismorreos turcos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Besos y abrazos.